Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la invitación del Centro de Gestión Hospitalaria y a la vez agradecerles a ustedes de manera anticipada por la paciencia y la atención con la cual escuchan esta charla. Hago además una muy rápida lectura optimista de la buena asistencia de este foro, más que todo como un reflejo del optimismo y de las ganas de salir adelante que hay en el sector salud en Colombia. Estoy invitado a hablar sobre las formas de pago en salud y realmente después de la charla que me antecedió, hubiera preferido también poder jugar el papel, como decía el expositor invitado español, de Pepito Grillo, porque sería muy interesante, muy atractivo, bastante divertido sin duda alguna, y de pronto concluiría que estamos bastante más cerca en los propósitos y en los sentidos comunes de la reforma en Colombia de lo que él sugirió por momentos. Yo creo que realmente hay más elementos comunes en lo fundamental que disímiles. Sin embargo, me tocó tratar un tema bastante más frío y me voy a ceñir a él. El esquema de la charla es un esquema de pronto familiar para algunos, dado que los primeros 3 puntos, donde voy a tratar un contexto general sobre las formas de pago en salud, algunos rasgos fundamentales de ella y una revisión de la literatura disponible para mirar la evidencia que hay en torno a ella, están ya recogidos en unas presentaciones que hace un par de años hice del tema e incluso están en un artículo que se publicó en la revista Vía Salud de junio del año 97. Realmente esos primeros 3 puntos a lo que me he sometido ante la invitación del centro es actualizarlos de acuerdo a una extendida revisión de la literatura disponible. Y obviamente los puntos 4 y 5, donde pienso hacer unas observaciones sobre el contexto colombiano y compartir un par de reflexiones finales muy a título personal, pues sí están actualizadas, digámoslo así, a la problemática y a la dinámica de esa problemática que ha experimentado Colombia. Otra aclaración rápido sobre esto, dejo por fuera un tema que es el del efecto de los mecanismos de pago sobre los ingresos a los prestadores, no porque considere que no sea importante, reconozco que aquí hay muchos colegas y que el tema de la remuneración sigue siendo un tema polémico e importante para la reforma y para el avance del sector, sino porque no ha habido unos cambios dramáticos realmente en la evidencia mundial y porque creo que no alcanza el tiempo para abarcar tanto. Lo segundo que quiero también aclarar es que en algún momento metimos bajo el abanico de formas de contratación lo que eran referencias puntuales a formas de pago. Eso está corregido obviamente en el título de esta presentación, que solo aspira a mirar formas de pago, que es uno de muchos otros elementos que están dentro de las contrataciones. La contratación es una estrategia mucho más amplia, que va mucho más allá de mirar simplemente el mecanismo de remuneración por un servicio, que es lo que miraremos acá. Pasando ya al primer punto, quisiera poner un poco en contexto las formas de pago. Pues muy rápidamente, Colombia enfrenta desde el año 93 una reforma. Yo creo que el cambio era necesario, cada vez me convenzo más de eso. El país merecía una mejor suerte en la salud efectivamente prestada a sus ciudadanos. Igualmente creo que siguen siendo válidos, absolutamente válidos, los objetivos universales que pretendía la reforma colombiana. La equidad como primero, entendida como una equidad efectiva a los servicios de salud, como una equidad en la atención real frente a las necesidades que todos tenemos o tendremos, y eso acompañado obviamente de 2 características que no pueden dejarse a un lado y que ningún sistema o ningún modelo puede ignorar, como son la eficiencia y la equidad. Para alcanzar estos objetivos universales se plantea básicamente un modelo de competencia regulada. El modelo de competencia regulada plantea unos mecanismos ya más particulares que yo creo que siguen siendo bastante atractivos y bastante atractivos para el mundo en general, porque son mecanismos modernos de la seguridad social en salud. Si quieren los podemos enmarcar de otra forma, podemos dejar de pelear sobre las palabras, pero es necesario en el mundo desarrollado que exista solidaridad. Es importante que haya eficiencia y focalización en los subsidios en la salud y en cualquier otro servicio, y eso está abarcado en el modelo planteado. Igualmente creo que es muy importante que tengamos un acuerdo social
sobre cuáles son nuestros derechos y nuestras aspiraciones en salud, y que lo hagamos en el contexto de la realidad de nuestro país, de nuestros recursos, de nuestra cultura. Y por último, que tengamos libertad de elección, que no tengamos que ser forzados por monopolios de cualquier tipo, con comportamientos caprichosos y distantes a lo que es realmente el sentir y la elección de cada uno de nosotros. También quisiera, antes de seguir, reflexionar muy rápidamente que este modelo de competencia regulada existe solo parcialmente. Si cualquiera de ustedes agrega las variables más críticas de los sistemas de salud en Colombia, van a encontrar, en el mejor de los casos, que estamos hablando de un modelo que existe de manera real en el 50% del sector. ¿Por qué? Porque son aún mayores los recursos de oferta que los recursos de demanda. Porque son aún incluso mayores, seguramente, si hacemos una decantación, la población no asegurada por distintos motivos o por distintas razones que aquella que goza de un seguro individual en salud. Por eso me preocupa un poco y simplemente hago esa anotación de que estemos sometiendo a un fragmento del sector a una discusión muy interesante, pero dejemos por fuera la discusión y el análisis de ese otro segmento mayoritario seguramente que no ha cambiado a pesar del cambio. El sistema de seguridad social, como les decía, es un modelo de competencia regulada. Y la palabra regulada es muy importante. Esto no es un modelo de mercado libre. Mal haría cualquiera en afirmar que se trata de un modelo de mercado libre o una expresión de neoliberalismo salvaje. Incluso algún expresidente de la República escribió que se trata de un modelo que socializa la práctica médica y la salud en Colombia. Entonces, es importante tener algo de prudencia sobre eso y darle mucha atención al elemento de regulación, porque sin él estaríamos frente a otra cosa. Dentro de ese modelo, los roles y las responsabilidades, las funciones propias de cualquier sistema de salud no han cambiado, siguen siendo las mismas, son las mismas funciones, los mismos roles, las mismas responsabilidades que tiene el sistema catalán, por ejemplo, son las mismas que tiene el sistema inglés o que tiene de alguna forma el chileno o el argentino. Son las responsabilidades universales cuando se trata de buscar compatibilizar las necesidades de un individuo con un prestador de servicios que puede entrar a solucionarle su problema. Donde sí hay un cambio sustancial, me parece que es en el rol del aseguramiento, porque es que el rol del aseguramiento en un modelo de competencia regulada como el planteado en Colombia trasciende o va más allá del rol simple y puro del tercer pagador, de ese fondo o de esa chequera o de ese banco o de ese estado lejano y distante a la relación entre un médico y un paciente que garantizaba un pago sin mirar qué pagaba y cómo lo pagaba. Creo que en esa intensificación del rol del aseguramiento está una de las variables profundas en el modelo de competencia regulada. Igualmente lo está en la posibilidad de libertad de elección y obviamente en un mayor rol de regulación por parte del Estado. Y quiero detallar un poco más ese papel de asegurador o ese rol de asegurador que va más allá del simple tercer pagador. Y una de sus expresiones más populares ya es aquella del managed care o de la atención gerenciada en salud. Y muy rápidamente, la atención gerenciada en salud no es un invento colombiano, ni es un invento de los 70s, es un invento de un constructor californiano a finales de la Segunda Guerra Mundial, en California obviamente, el señor Kaiser, que está muy preocupado por la salud de sus empleados. Y él cree que si sus empleados tienen el privilegio de gozar de una mejor salud, le va a ir mejor a su empresa. Y él cree entonces legítimo preocuparse por la salud de ellos y buscar un mecanismo para asegurarles un mayor bienestar. Entonces acude a un grupo de médicos amigos, médicos de su confianza, médicos a los cuales él consideraba idóneos y probos, y les plantea el siguiente negocio. Les dice, ustedes saben de medicina, yo tengo unos trabajadores que merecen estar sanos y a mí me interesa que estén sanos. Yo les pago a ustedes una plata per cápita por cada uno de ellos, a cambio de que ustedes asuman la responsabilidad de velar integralmente por la salud de ellos.
A los médicos les pareció muy interesante, estamos hablando del año 48, hace ya más de 50 años. Y era un arreglo de gane, gane, gane. Ganaban los trabajadores que podían tener una seguridad de ser bien tratados, ganaban los médicos que tenían un ingreso fijo por lo que saben hacer bien, y ganaba el empleador que podía tener una mayor productividad en su empresa. Sin embargo, con la evolución se destapa una característica antipática del modelo de atención gerenciada, y es la necesidad de gerenciar la atención. Y es antipática básicamente porque es intrusiva, porque mira en detalle o porque se mete en esa relación médico-paciente, o al menos en varias de las dimensiones que de ella se desprenden. Pero es fundamental. Como podemos ver, cualquier modelo de aseguramiento que se preocupe por ir más allá de simplemente girar los cheques, tendrá que gerenciar de alguna forma la asistencia en salud. Y lo hace, pues básicamente armando o avalando redes de prestadores, definiendo eso que para Kaiser era la confianza en los prestadores que escogía, en los médicos a los cuales acudía, definiendo un pago por capitación, una unidad de dinero para un plan de beneficios determinado en un tiempo determinado. En la práctica y con los desarrollos, vemos que la administración gerenciada ha tenido múltiples expresiones, muchísimas, unas muy buenas, otras muy malas. ¿Por qué? Porque si se trata de una gerencia, de una intervención en mayor o menor grado sobre la práctica médica, pues el estilo es fundamental. El estilo no es secundario, el estilo, la forma de hacerlo es crítico. ¿Por qué? Porque se trata nuevamente de intervenir o de meterse en relaciones interinstitucionales y en últimas, en relaciones interpersonales. Y la forma en que hacemos las cosas importa muchísimo en eso. Es más, me atrevería a decir que es fundamental. Y si puedo dejar una primera, como píldora, un primer mensaje aquí grande, diría, preocúpense por Dios, por la forma en que hacen las cosas, que eso es definitivo. 2 instituciones, 2 EPS, 2 hospitales, pueden utilizar los mismos mecanismos de pago y las mismas formas de contratación y obtener resultados diametralmente opuestos por la manera en que enfrentan la relación interpersonal, por la manera en que tratan al ser humano. Eso es fundamental. Y eso le pasa a la atención gerenciada. La atención gerenciada no es buena o mala por sí misma. La atención gerencial puede ser buena o puede ser muy mala. Tanto así que la hemos llenado de anécdotas y, sigamos Henry, gracias. La hemos llenado de anécdotas y muy poco de análisis. Hace poquito estaba por fuera y escuchaba a un muy alto funcionario del Ministerio de Salud Argentina hablar que no se debería decir managed care sino damaged care, porque necesariamente, según él, lo que había era una lesión o un deterioro de la calidad de la salud. Pues yo quiero demostrar que eso no es cierto y que realmente depende un poco más de nosotros y de nuestras instituciones, hacer bien o mal las cosas, y que los modelos no existen sin nosotros, ni son buenos en sí mismos. Por último, quisiera simplemente señalar, en mi opinión, que el aseguramiento gerenciado va a ser inevitable en el siglo XXI. Creo que la tecnología médica, la evolución de las expectativas culturales, el desarrollo de los países, su leal y justa expectativa por un mayor bienestar, la introducción de la tecnología, el avance del conocimiento, los altos costos que de ella se desprende, llevarán a que ninguna sociedad pueda tolerar ni soportar atención en salud que no sea gerenciada. Por eso, yo no creo que la importancia esté en que si se hace o no se hace, creo que se tendrá siempre que hacer. Y empezaremos más bien a discutir sobre quién lo hace, y podemos discutir de una manera muy apasionada sobre quién hace esa gerencia de la atención médica, pero yo preferiría que pasáramos un poco más allá, no tanto de quién lo hace, sino de cómo lo hace. Y creo que lo importante nuevamente está en el cómo se gerencia la práctica médica y la asistencia en salud. ¿Quién lo hace? Pues lo puede hacer un sistema nacional de salud, o lo puede hacer un sistema territorial de salud, como ya lo vimos expresado acá, o lo puede hacer un monopolio, público o privado, indistinto. También lo puede hacer un número limitado
o muy grande de instituciones, bien sea públicas, privadas o mixtas. Para mí ese arreglo es indistinto. Parece profundamente importante más bien discutir dónde están las características que hacen de la asistencia gerenciada en salud un gane, 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 como fue en sus orígenes. Con ese contexto, quisiera pasar a la segunda parte de la charla y hablar un poco de los rasgos fundamentales de las formas de pago en salud. Aclaro que quiero hacer una presentación general, teórica y académica en este punto. Lo quiero hacer porque creo que es importante refrescarle a muchos de ustedes que ya conocen esos elementos teóricos, porque es útil para organizarlos y porque de pronto en algunos de ustedes van a ser nuevos y habrá ganancia. Y estos rasgos fundamentales de las formas de pago son independientes, están aislados de modelo alguno de sistema de salud. ¿Por qué las formas de pago son importantes? Son una variable más, hay muchas otras, de acuerdo, pero es una variable que tiene una incidencia profunda sobre los incentivos en las relaciones y en la práctica de la asistencia en salud. Las formas de contratación, las formas de pago, incentivan y son a su vez determinadas por la organización, por el desarrollo organizacional, por el desarrollo institucional, por la capacidad de gestionar estas instituciones y los servicios que en ellas se dan. Igualmente, en el mediano y largo plazo, sobre todo, van a definir qué tipo de tecnología nueva desarrollamos y qué tanto la utilizamos. Igualmente, y por las dos razones anteriores, y esto es lo que ha despertado el mayor interés sobre ellas, tiene un impacto inmenso sobre costos y un cuestionamiento por determinar sobre calidad. Y cualquier variable que incida sobre esos 4 o 5 elementos anteriores, definitivamente también tendrá algo de repercusión sobre el acceso efectivo a la salud, que nuevamente es la definición de equidad que debemos tener en mente. Las formas de pago son múltiples en la práctica, a pesar de que en la teoría hay 5 o 6 desarrolladas, pero nuevamente nosotros, en la forma en que las implementamos, hacemos la diferencia. Y por eso mismo, todas son relativas, tienen sus pros y sus contras, no hay una perfecta, no hay una solución mágica en esto, no hay una fórmula matemática para decir si su hospital es de tales y tales y tales características, esta es la forma de pago que le conviene. Eso no es cierto, depende nuevamente de nosotros. Y ninguna va a ser perfecta, siempre tendremos que estar luchando por equilibrarlas en un mundo dinámico. Lo otro que tiene es que, pues definitivamente, como ahí está la plata, desafortunadamente es un tema sensible y polémico. ¿Cómo se pueden categorizar las formas de pago? Una primera categorización es, hay formas de pago para individuos o personales y las hay institucionales. Esta clasificación es bastante inoficiosa, como muchas cosas en el mundo académico, puramente descriptiva, no tiene más implicaciones que las ahí ya referidas. Hay una segunda categoría o una segunda forma de categorizar las formas de pago que empieza a ser mucho más atractiva. Son aquellas donde se reconoce un pago por un servicio prestado individual, por un servicio único individual. La forma clásica es el pago por servicio prestado, que es el fee for service, al que hacía alusión el expositor español. Pero cada vez se han ido desarrollando más formas de pago que agrupan procedimientos o que agrupan intervenciones o que agrupan servicios. Y estas se pueden ilustrar con los pagos por capitación y con los pagos integrales por diagnóstico atendido, que son una referencia inmediata y obligada de los grupos de diagnóstico relativo, de los DRGs. La clasificación nuevamente de procedimientos agrupados es bastante más valiosa, pues exige una mayor evolución en la capacidad organizacional, una mayor capacidad de gestión y obviamente va a traer beneficios. Estaba mirando la presentación del Hospital San Vicente de Paúl y ahí empezaba uno a ver que hay intervenciones agrupadas o que hay unos paquetes que se van armando dentro de los procesos naturales en un hospital. La tercera categoría de las formas de pago es la que más atracción tiene en la literatura y son los pagos prospectivos y los pagos retrospectivos. Esta
es una conclusión lógica de la segunda categoría, o sea, la agrupación de procedimientos, y es fundamental sobre los incentivos. Los pagos retrospectivos. Los pagos retrospectivos básicamente dejan la totalidad del riesgo en el pagador o en el asegurador. Y en ese sentido, como vamos a ver, llevan a unos comportamientos o a unas tendencias en los comportamientos de los prestadores que no terminan siendo soportables por las finanzas de los sistemas de salud. Entre tanto, los pagos que son prospectivos trasladan riesgo al prestador. Los pagos retrospectivos, como les estaba diciendo, pueden generar demanda inducida por la oferta. Es ese riesgo moral en la oferta, que como decían esta mañana no es necesariamente inmoral, pero es una tendencia en el comportamiento de los prestadores que al ser remunerados directamente por procedimiento o por servicio prestado, terminan con una tendencia a hacer más y más y más y cobrar más y más y más. Entre tanto, los pagos que son prospectivos y que trasladan riesgo, pues tampoco son perfectos. De entrada, tienen un gran vacío y es esa posibilidad de presionar la selección de riesgo, de buscar básicamente servir a los más sanos, a los más fuertes, a los que menos requieren precisamente el servicio. El tema del traslado de riesgo es un tema bastante polémico y muchos prestadores, y yo soy médico, nos sentimos incómodos con el traslado de riesgo. ¿Por qué me trasladan el riesgo? Y aquí también, pues, depende de qué es lo que se traslada. Cuando a uno le trasladan un riesgo que no está dentro de la competencia de uno, que no hace parte de la responsabilidad del actuar de uno, yo creo que es una tremenda injusticia. Por eso creo que la capitación de la capitación de la capitación, para dejar que el médico sea el asegurador, es inconveniente. Pero igualmente creo que cuando se traslada un riesgo que está en el ámbito de responsabilidad del prestador, que depende de su comportamiento, que depende de su buen criterio, que depende de su capacidad de obrar de la mejor forma posible, estamos ante un traslado que es conveniente y adecuado. Nuevamente, ni capitar lo capitado para simplemente intermediar y dejar al médico o al hospital como asegurador, ni desconocer que tenemos parte de la responsabilidad muy grande como prestadores sobre el gasto en salud y que cobrar sin mirar qué gastamos no es tampoco conveniente ni tolerable. Los requisitos y las implicaciones de una u otra forma de pago, retrospectiva o prospectiva, son bastante distintos. Ustedes tienen una tabla mucho más completa en el artículo que entregué para la conferencia y lo mismo en la revista Vía Salud, pero rápidamente quisiera simplemente pasar por estos efectos. Los pagos retrospectivos son muy fáciles, pero es más interesante mirar la dificultad de los pagos prospectivos. Los pagos prospectivos exigen desarrollo organizacional y capacidad de gestión. Así, en ellos creo que es fundamental lo que hemos oído a lo largo del día. Un pago prospectivo asume que la gestión financiera es de todos, empezando por los médicos, por las enfermeras, por los bacteriólogos. Ahí está el primer gerente financiero realmente. Si eso no es cierto, trabajar un pago prospectivo será percibido como injusto, como arbitrario, como distante, como difícil de manejar. Pero en aquellas instituciones donde exista realmente una cultura, que la responsabilidad del gasto es compartida y empieza incluso por el ordenador del gasto, que es el prestador del servicio, pues el pago prospectivo empieza a tener mucho más sentido. Igualmente el pago prospectivo exige que la institución, y eso no siempre pasa en las instituciones hospitalarias en Colombia, miren por fuera de su interior, miren al entorno y miren qué es lo que el entorno requiere, y miren qué es lo que ya existe en el entorno y piensen qué es aquello que pueden agregar distinto a lo que ya existe, pero que se requiere en el entorno. Si eso no se hace, si no conocemos los perfiles demográficos y epidemiológicos, mal podríamos hacer también en pensar aspirar a pagos prospectivos. Y luego exige también una gran capacidad para mirar al interior de la institución, particularmente a costos y procesos. Si se trata de una organización hospitalaria, por ejemplo, que es solo la pared y el ladrillo, porque a su interior distintos grupos de poder hacen lo que quieren, el pago prospectivo tampoco tiene sentido.
No tiene ningún sentido porque el pago prospectivo asume que uno puede intervenir, uno puede autogerenciar sus procesos de prestación de servicios y puede conocer y reducir los costos que de ellos se desprenden. Que uno puede aprender de la medicina basada en la evidencia para modificar la forma de práctica de su personal en el hospital. Si eso no es posible, no tiene sentido esto. Que uno puede tener la suficiente información y el suficiente control y estandarización de procesos para conocer cuánto le vale hacer cada una de las cosas, y entonces también tiene sentido. Pero nuevamente, si la institución no es una organización en su conjunto, sino que es la suma de unos grupos de poder y de interés fragmentados y disociados, los pagos prospectivos institucionales serán un gran dolor de cabeza. Pero ¿por qué hay que animar a que las instituciones puedan de manera creciente trabajar con pagos prospectivos? Básicamente porque ellos van a llevar en el largo plazo a que hagamos un uso más racional de la tecnología, a que nos preocupemos más por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y mucho menos por el gasto sofisticado, a tener realmente un mayor control sobre lo que gastamos y sobre lo que producimos en estos servicios. De forma tal que quisiera ahí también hacer como un segundo paréntesis. Los pagos prospectivos en teoría son bastante más interesantes que los pagos retrospectivos, con una única salvedad, con una única amenaza, la amenaza de la selección de riesgo en la población que se va a beneficiar de ellos. Dejo ahí ese segundo componente, que lo pueden nuevamente explorar en mayor detalle en textos y en artículos. Quisiera pasar a la tercera parte de la charla. Quisiera reflexionar sobre la evidencia que hay en la literatura mundial sobre costos y calidad asociado a esa pelea entre pago prospectivo y pago retrospectivo, y aún más concreto, entre el pago por servicio prestado como expresión tradicional de los pagos retrospectivos versus las distintas formas de capitación o de agrupamiento de procedimientos en pagos prospectivos. La revisión que hice para el foro es una revisión que va hasta artículos del año 99, la mayoría de ellos, o casi la totalidad, son de Estados Unidos. Seguramente hay mucha más literatura disponible, no pretendí ser exhaustivo, ni pretendo ser definitivo acá, y me encantaría, y les hago esa invitación, a que nos intercambiemos posteriormente artículos que existan o que vayan saliendo sobre este campo, porque esto es un campo dinámico, y aquí no puede uno quedarse tranquilo de que conoció la verdad, aquí no existe la verdad. Aquí tenemos que estar permanentemente haciéndonos preguntas, reflexionando y aprendiendo, y no podemos dormirnos sobre una evidencia que es puntual y que es estática. La primera gran pregunta que se hace con las formas de pago es ¿qué pasa con los costos? Nuevamente, los costos en salud son los que han disparado toda esta atención y todo este esfuerzo sobre el tema. Lo primero que uno sigue encontrando es que la evidencia disponible en la literatura, no la anécdota, sino la evidencia disponible en la literatura, dice que los pagos por servicios prestados, o sea, esos pagos retrospectivos, elevan los costos. Y lo hacen más aún, con mayor intensidad, cuando las tarifas no son concertadas. Y ojalá fuéramos haciendo una reflexión para el caso colombiano ya. Tarifas no concertadas, pagos por servicio prestado, una combinación bastante lesiva para el bienestar del país. ¿Por qué elevan los costos los pagos por servicios prestados? Nuevamente, porque inducen demanda por parte de la oferta. Y eso está muy bien documentado en muchos países. Ahora, pasa otra cosa que la quiero señalar es más puntual, pero me parece muy interesante. Y es que cuando las tarifas están mal definidas, porque hay un desconocimiento de costos y porque no hay una estandarización de procesos, eso es bastante probable, ¿no? Una tarifa muy baja desplaza la oferta de servicios que recibe su ingreso por servicio prestado hacia tarifas que consideran mejor remuneradas o más equilibradas, muchas de ellas incluso muy por encima de un punto de equilibrio. Y cuando esto sucede, cuando el nivel tarifario no es adecuado y se paga por servicio prestado, ese desplazamiento de la oferta puede llevar a generar barreras de acceso
por limitación de oferta de servicios. Y yo creo que eso, si se mira en detalle, nos puede estar ocurriendo en algunas especialidades y subespecialidades, donde las tarifas que están imperando en el mercado no reconocen el costo real de esos procedimientos y van llevando en desbandada a los prestadores hacia unos nichos tarifarios por servicio prestado que consideran más justos para su retribución. 30, no 15, me asustó. Me quedan 15, gravísimo, peor. Bueno, ahora, el pago por capitación, ¿qué tanto reduce costos? Ahí está. Yo había sostenido que entre un 25 y un 30%, ahora digo que entre un 5 y 30%, porque salió una revisión muy completa de la literatura en torno a costos y capitación hecha por la Asociación Médica de Estados Unidos. Me pareció muy interesante ver qué concluía la Asociación Médica de Estados Unidos sobre el pago por capitación, y concluye que el ahorro es por lo menos del 5% o cercano al 5%. Eso es un ahorro altamente significativo para los países que tienen gastos de su PIB significativos en salud. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿por qué? Pues básicamente porque hay una reducción en la hospitalización cercana a un 30%, porque se reduce la estancia hospitalaria en por lo menos un 20%, y porque se reducen de manera significativa la utilización de procedimientos y de referencia a subespecialidades. Y esto ata bastante con lo que nos decía el expositor español: hay un aumento en los servicios ambulatorios y en los servicios preventivos cuantificado. Ahora, desafortunadamente, este efecto ahorrador del pago por capitación es un efecto de una sola vez. Quiere decir que no altera la tendencia alcista que trae el sistema. Y no la altera porque no afecta muchas otras variables, entre ellas el aprovechamiento de economías de escala. Y en Colombia eso es muy importante porque estamos fragmentando en exceso el sistema. En segundo lugar, porque los fallos jurídicos siguen presionando el comportamiento de los prestadores e incrementando los costos. Porque la presión tecnológica, particularmente la industria farmacéutica, no se modifica por la forma de pago a los prestadores. Igualmente porque esto tampoco altera la manera en que formamos el recurso humano y los médicos en el país. Médicos que salen con expectativas muy distintas y en muchos casos con conocimientos que no les permiten relacionarse con esta variable. Ahora, hay otras formas de pago, además de la capitación, que también han demostrado el efecto benéfico. Y en esa están los presupuestos prospectivos. Y con los presupuestos prospectivos, lo único que quisiera señalar es que, por un lado, su beneficio se ha visto, y por otro lado, son una opción muy interesante para ofrecer servicios de salud a sectores de este país, a zonas geográficas de este país, a grupos vulnerables particulares, de manera equitativa. O sea, no hay que casarse de manera apasionada con los subsidios a la demanda, ni hay que tampoco atacarlos de manera apasionada. Hay que encontrar las combinaciones que sean las mejores posibles para los distintos sectores de la población. Y el pago prospectivo, es bastante interesante. Ahora, los PIDAs asociados a los DRGs también reducen costos. Desafortunadamente su efecto neto es menor, y es menor porque, a pesar de que el costo por caso, el costo unitario, se reduce, hay una tendencia o un incentivo perverso a aumentar las hospitalizaciones o a sobreclasificar los diagnósticos atendidos, de forma tal que cuando se evalúan los ahorros logrados, estos son bastante menores al porcentaje de reducción por caso atendido. Sin embargo, incentivan la deshospitalización e imprimen una necesidad de mejorar la tecnología para la atención de los pacientes en las instituciones. Caso interesante el del Distrito Capital, donde se está haciendo o se va a empezar a hacer un pago por paciente, que es una forma un poco más global de hacer PIDAs y que va a ser sin duda alguna una forma útil de simplificar, seguramente de reducir costos, pero sobre todo de presionar hacia mayor competitividad y reflexión sobre el gasto en los hospitales en el distrito. Ahora, la pregunta de todos es, ¿y ese ahorro a expensas de la calidad? ¿Qué pasa con la calidad? La preocupación es válida porque la presión por reducir costos, por reducir el gasto y maximizar la utilidad que se da en la capitación o en el pago prospectivo genera un incentivo perverso. Incentivo perverso de selección de riesgo que lleva también a un posible recorte de servicios innecesarios idealmente, pero ¿qué pasa si estamos recortando lo necesario?
con una marcada asimetría de información que hace este recorte mucho más grave, mucho más complicado, y porque el conocimiento médico tiene una cadencia propia que le da una inflexibilidad en mejorar la eficacia de sus servicios. La evidencia disponible sigue demostrando que el pago por capitación no modifica indicadores de morbilidad y mortalidad en los cohortes que se han seguido durante 20 o 25 años en modelos de gerencia administrada, de atención gerenciada versus pago por servicio prestado. Sin embargo, los pacientes están menos satisfechos por el servicio, pero más satisfechos por el menor costo, tanto así que hay una tendencia creciente. Ustedes vieron la tasa de crecimiento humana Inc. hoy, y es del 30%, 165 millones de personas en Estados Unidos metidas en esto, 45 millones en Brasil y muchos países buscando volcar los modelos globalmente hacia modelos capitados. Algunos grupos se mejoran por un incremento en los servicios de prevención y promoción, pero la literatura, estoy hablando años 97, 98, 99, empieza a señalar que puede haber determinados grupos de la población que ven su estado de salud amenazado por barreras de acceso a los servicios. Y señala particularmente la preocupación por lo que puede pasar en el largo plazo con los ancianos, con enfermos crónicos, con enfermos mentales y con poblaciones particularmente pobres y marginadas que no pueden hacer uso efectivo de sus derechos. Por eso me parece también que es un mensaje central decir que todo pago por capitación o todo pago prospectivo debe ser monitoreado y evaluado muy de cerca en la calidad, no en general, sino para grupos vulnerables en particular. Ahora, el pago por servicio prestado, no gerenciado, genera intervenciones y procedimientos innecesarios. Hasta el 30% de las cirugías selectivas en Estados Unidos en revisión por pares no eran necesarias. Como decían también aquí en España, gran parte de las hospitalizaciones no eran requeridas. Y esto es básicamente la explicación del fenómeno de demanda inducida por la oferta. Quiero pasar ya a las observaciones sobre el contexto de nuestro país. En Colombia yo creo que necesitamos hacer un fuerte avance en creatividad en las formas de pago. La exigencia de ajuste fiscal, de crisis, de márgenes menores en el sector salud nos presiona necesariamente hacia allá y tenemos todavía muy poco hecho para revisar. Requerimos para hacerlo de parte del sistema en general algo que no tenemos: información general, global del sistema, que sea pública, que sea de dominio público. No interesa que sea oficial o privada, pero que esté disponible para las instituciones y los prestadores que no podrían generarla por el intenso costo que tiene. Ahora, el sistema tendrá que encontrar también, y esto es paradójico, alguna forma de disminuir la movilidad fraudulenta que hay y de garantizar a la vez la libre elección. Lo único que sostiene un pago prospectivo a largo plazo, en mi concepto, es la capacidad de una movilidad informada por parte de los usuarios, que tengan realmente libertad de elección, sienten que la calidad de su servicio está reduciéndose. Si eso no está, estamos fregados. Pero también estamos fregados si pueden entrar y salir del sistema cuando quieran, sin ser solidarios en él y sin permitir entonces, por ejemplo, que todos los incentivos de promoción y prevención no tengan una base estructural para ser desarrollados. El regulador, el gobierno, realmente tiene que regular. Y ahí, miren, hay intervenciones que pueden ser oportunas e informadas. Intervenciones, por ejemplo, como el Manual Único de Procedimientos, que es una gran ganancia para el sector, que puede permitir pasado mañana empaquetar procedimientos y empezar a pagarlos de una manera mucho más ágil y mucho más simple desde el punto de vista de costo administrativo. Pero esto nos puede llevar a un riesgo grande, que es, por ejemplo, el de imposiciones tarifarias mal calculadas. Entonces, la intervención del gobierno definitivamente debe ser oportuna y debe ser informada. No puede llegar tarde y tampoco puede llegar con ojos cerrados.
particularmente en el monitoreo de lo que pasa en el régimen subsidiado y a su interior de algunos grupos más vulnerables que pueden estar siendo seriamente golpeados por el abuso en las formas de pago y en las formas de contratación. Por eso, yo creo que la calidad y la equidad deben ser la preocupación fundamental de los entes reguladores, bien sean nacionales o territoriales. Ahora, los aseguradores tienen una gran responsabilidad también, y lo voy a dejar resumido como el estilo de gerencia. Pero hay una cosa muy distinta entre hacer negocio y hacer empresa. Cualquiera hace un negocio, gana, deja al otro perdiendo y se va. Lo importante es que hagan empresa, que se queden haciendo apuesta por el país a largo plazo y que apuesten ahí. Eso es lo que necesitamos. Eso no es inmoral, eso no es éticamente cuestionable. Incluso Adela Cortina tiene unas tesis muy interesantes sobre responsabilidad social empresarial. Los prestadores realmente deben ser organizaciones, deben tener un sentido o un propósito común y deben aprender de manera permanente, estando alineadas sus distintas secciones o sus distintos clientes. No podemos tener médicos buscando un propósito, gerentes peleando por unas causas, sindicatos por otros lados y los pacientes olvidados. No hay sentido ahí. Lo mismo con los sistemas de información y esa capacidad de gestión integral. Yo creo que las instituciones, las IPS, deben pensar seriamente en su reconfiguración empresarial. Alianzas, piensen en el tema de las alianzas, por Dios, piensen en alianzas entre ustedes, dejen de mirar hacia adentro y de pelear con los semejantes y busquen formas de integrar servicios de manera horizontal y vertical, de sumar especialidades, de sumar competencias, no de restarse los unos a los otros. Muchas gracias, creo que me quedan realmente 3. Les hago una simple reflexión sobre esto. Hay un estudio del BID que tomó el conjunto de hospitales públicos de segundo y tercer nivel el año pasado y encuentra, y esto ata con lo que decía Pacho García del Huila ahora, menos del 90% de estos hospitales, los más complejos públicos del país, todos medianas o grandes empresas, facturaban. Está bien, antes casi ninguno facturaba, pero lo grave es que solo el 25% de ellos conocía sus costos, solo el 25%. Y cuando uno miraba facturación contra costos, y esto explica esa respuesta reiterativa que dio el doctor García, encontraba en aquellos que sí facturaban que la facturación excedía los costos en un 50%. Claro, es una muestra sesgada, pero es sesgada para bien. Era una muestra de los hospitales buenos, que no solo facturaban, sino que conocían sus costos y terminan realmente generando un colchón porque estaban facturando más de lo que estaban gastando. Un par de reflexiones finales y ya termino. Las formas de pago en salud, en el caso colombiano, exigen espíritu crítico, como lo exige la reforma y como lo exigen los males del país. Tenemos que ser capaces de dejar de generalizar lo que es anecdótico. Lo que es anecdótico es personal y yo no puedo generalizar lo personal. Tenemos, como decía el doctor Gutiérrez esta mañana, que romper esos paradigmas mentales y aprender a conversar. Y ojalá conversar sobre la evidencia. Y si no tenemos evidencia, debemos generarla en conjunto, de forma tal que podamos debatir sobre ella y no sobre las pasiones. Y debemos, ojalá, generar nuestro conocimiento y nuestra evidencia y no restringirnos a la externa. Yo creo que hemos dado unos pasos importantes en la organización, particularmente la administración hacia adentro de las instituciones prestadoras. Yo he visto unos esfuerzos inmensos. Me encantaría que toda esa creatividad y toda esa capacidad de gestión de las IPS colombianas hacia adentro se vuelque ahorita hacia mirar oportunidades del entorno, hacia afuera. No solo oportunidades nacionales, también internacionales, y no solo con prestadores, también con aseguradores y con usuarios. Por último, el sistema solo sirve si logramos un equilibrio entre los actores. Si logramos realmente que volvamos a un esquema de gane, 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 entre quien paga, quien presta y quien es atendido. No hay ninguna otra forma. Si alguno de esos no está ganando, no va a haber sistema en el mediano y largo plazo para ninguno de los otros. Y lo mismo puede aplicarse al país. Ojalá el sector salud colombiano ayudara y no dificultara, sino que ayudara a que Colombia rompiera esa teoría del almendrón de Gómez Buendía. Ojalá el sector salud pudiera demostrarle al país que los colombianos podemos sumar 1 más 1
no sin que el resultado sea un poco menos de 1, sino mucho más que 2. Muchísimas gracias.